Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Qué bendición. Oramos para empezar la reflexión de esta mañana. Señor mi Dios, gracias Padre Celestial por tu amor, tu misericordia, tu bendición. Señor, que seas tú, Padre Celestial, el que está hablando, que seas tú el que nos esté guiando y que seas tú, Padre Celestial, el que nos pueda sacar una enseñanza a través de lo que tienes preparado a través de tu palabra. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, si se fijan en el boletín, hay una pregunta bastante interesante. ¿Me puede abandonar el Espíritu Santo? Ahora, parece una pregunta muy chocante, ¿verdad? En algún momento, el Espíritu de Dios abandonó al hombre. No tenemos que ser conscientes de eso. Hoy en día, el Espíritu Santo nos abandona, un signo de interrogación. Entonces, vamos a analizar lo que nos dice la palabra. Vamos a estudiar un poco hoy una partecita de lo que es el Espíritu Santo. La base bíblica en la cual vamos a desarrollar nuestra reflexión de esta mañana se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, los versos 30 al 32 y primera de Tesalonicenses 5, 19. Pero antes de llegar a ese punto, es importante que nosotros podamos conocer quién es el Espíritu Santo. Sí, es importante que podamos dimensionar qué significa la tercera persona, la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es importante que nosotros podamos estar seguros si el Espíritu Santo mora en nosotros. Es importante que podamos comprender y entender de que el Espíritu Santo no se manifiesta de forma sentimental, no se manifiesta por emociones. El Espíritu Santo se manifiesta de acuerdo a lo que dice la palabra. Y una de las maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta es a través de ¿qué? De los dones, de los talentos y del fruto, que es gozo, paz, paciencia, amor, mansedumbre, fe, templanza, como dice la palabra. Pero antes de poder llegar a lo que sería el texto, tenemos que comprender, entender, mi querido hermano, que el Espíritu Santo es una persona, no es un ser, no es un poder, no es una fuerza, es una persona. No vamos a hablar de la Trinidad, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una persona de Trinidad que es el Espíritu Santo. ¿Por qué se le caracteriza al Espíritu Santo como una persona? Porque contiene una personalidad, contiene emociones, contiene voluntad, posee un intelecto y el Espíritu Santo siente. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo el Espíritu Santo va a sentir? La palabra le dice, siente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el libro de Efesios es que nosotros como creyentes contristamos al Espíritu Santo. Y muchas veces lo contristamos a toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Y lo hacemos muchas veces voluntaria e involuntariamente. Pero para que podamos nosotros entender la raíz de lo que implica contristar al Espíritu Santo, es importante que vayamos un poco al pasado, al Antiguo Testamento, y veamos un poco el actuar del Espíritu Santo, de cómo actuaban las personas y el privilegio que tenemos hoy en día que mora en nosotros. Primeramente, mis queridos hermanos, tenemos que entender lo siguiente. En nosotros mora un espíritu, es el espíritu humano. Es una pregunta que me había hecho en su momento personalmente, ¿verdad? ¿Acaso al recibir a Cristo en mi corazón recién viene el espíritu de Dios dentro de mí? Un signo de interrogación. Hay un espíritu que es el espíritu humano. El cuerpo humano o la personalidad del cuerpo humano está compuesto de tres partes fundamentales. Cuerpo, que es la carne, ¿verdad? El alma, que es los deseos, las pasiones, la personalidad, el intelecto. Y luego está el espíritu humano. Son las tres partes del cuerpo. Recuerden que nosotros no nacemos con el Espíritu Santo. Nosotros nacemos con una condición pecaminosa y a través del sacrificio de Cristo viene el Consolador a nuestras vidas. Pero, ¿dónde menciona la palabra sobre el espíritu humano? Es importante saber eso. Partamos a partir de esa raíz.
La podemos encontrar en varios versículos de la Biblia, pero vamos a tomar dos versículos de referencia. Primeramente, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 22. La última parte, en la despedida del apóstol Pablo que le hace a Timoteo, hay una frase muy interesante, mis queridos hermanos. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 22. El Señor esté con tu espíritu. Muchas gracias. Si ustedes se fijan, mis queridos hermanos, la palabra espíritu está en minúscula. Cuando la palabra espíritu se encuentra con la letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios. Cuando se refiere a minúscula, se refiere a otro tipo de espíritu, para poder comprender un poco. Entonces dice aquí, el Señor está con tu espíritu. Cuando se refiere a esta palabra, se refiere a algo presente. Significa que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Entonces, Nuevo Testamento encontramos, el Señor está con tu espíritu. O sea, el Espíritu de Dios está con el espíritu humano. Primer punto que hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos. Ahora bien, ¿qué dice Génesis 2.7? El libro de Génesis 2.7, algo muy conocido. Dice que Jehová Dios sopló, ¿qué cosa? Creó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y llegó a ser el hombre de alma viviente. Y ahí es donde se encuentran las tres características del ser humano, mis queridos hermanos. El polvo de tierra se refiere al cuerpo físico. Del polvo fuimos creados y al polvo vamos a volver en algún momento, hasta que llegue el Señor y el Señor nos resucite con un cuerpo transformado. El alma viviente, lo que habíamos hablado, se refiere a las emociones, los sentimientos, la parte psicológica, la personalidad, el carácter, ¿verdad? Pero, ¿dónde se encuentra acá el espíritu? ¿Dónde el espíritu? Bueno, mi querido hermano, si nosotros vemos, el aliento de vida se refiere a la tercera parte del hombre, que es el espíritu humano. Cuando Dios sopló al cuerpo hecho de polvo, le dio un espíritu, que es el espíritu humano, mis queridos hermanos. Y eso lo podemos confirmar en el libro de Proverbios. Vamos a irnos despacito, vamos a ver muchos pasajes, ¿sí? Libro de Proverbios, capítulo 20, verso 27, dice lo siguiente: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En esta parte del versículo, a lo que se refiere la palabra espíritu, de la traducción hebrea, nemash, este versículo es la palabra que se traduce como aliento. O sea, la lámpara de Jehová es el aliento del hombre. Por ende, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, todos nacemos con un espíritu humano. Están todos. En un estudio bíblico que estuve meditando, da un ejemplo bastante interesante. Decía que el espíritu humano es como el receptor de una radio que capta la señal de Dios. El microondas no puede captar la señal de Dios ahora. No puede captar una señal de radio. No. El televisor, no. Y me pareció bastante interesante esa frase, porque ¿cuál fue el propósito del por qué el Señor puso en nosotros un espíritu humano? El espíritu humano, mis queridos hermanos, si nosotros vemos, mora dentro nuestro y es el medio para que el ser humano pueda captar la señal de Dios. Parece algo absurdo, mi querido hermano, pero atiendan lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu, con mayúscula, si ven ahí, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que es nuestro espíritu, hermano, que somos nosotros hijos de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es una persona que viene a morar en nuestros corazones para
encaminarnos en la senda correcta y tener una vida transformada. Primer punto que hay que tener en cuenta, eso, mi querido hermano, es lo siguiente. Todos venimos con un espíritu humano, pero es el Espíritu Santo el que hace la transformación. El Espíritu Santo el que da el testimonio a nuestro propio espíritu. Porque si Dios no nos enviaba un espíritu humano, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ser huecos, íbamos a ser unos robots, íbamos a hacer no iba a haber forma. Punto número 1 para tener en cuenta, mis queridos hermanos. Ahora bien, muchas veces en momentos de debilidad, en momentos de situaciones difíciles, y hago mea culpa de eso porque lo hice, nos pusimos a preguntar, ¿acaso el Espíritu Santo mora en mí? ¿Acaso soy salvo? ¿Acaso soy merecedor de la gracia del Señor? ¿Acaso lo que yo hago es suficiente para que el Espíritu Santo more en mí? ¿Acaso yo hago lo necesario para vivificar el Espíritu, para menguar la carne y que el Espíritu se glorifique? Piensen un poco en esas preguntas, mis queridos hermanos. ¿Soy merecedor del Espíritu Santo? Un signo de interrogación. ¿Por qué hacemos tantas explicaciones? ¿Por qué hacemos tanto preámbulo antes de entrar en lo que es el libro de Efesios? Porque es importante que nosotros podamos dimensionar el actuar real del Espíritu Santo y que hoy en día no le estamos dando la suficiente importancia. Hoy en día el ser humano, la persona, no puede comprender y entender que Dios mismo mora en su vida. Y nosotros venimos al culto, venimos al templo, nos arrodillamos, nos postramos, nos presentamos ante el trono de gracia de una manera reverente. Nadie viene a gritar, nadie viene a saltar. Traemos los diezmos a la alfolí. Los muchachos del grupo de alabanza, las chicas se preparan, la gente audiovisual, todo. El hermano se prepara para la prédica. ¿Para qué? Para el momento solemne del culto. ¿Por qué? Porque venimos a orar a Dios. Esa misma reverencia deberíamos llevar cada día. Entonces, para poder ver cómo nuestros hermanos de la fe antiguamente, cómo vivían, el estilo de vida que ellos vivían, y eso vamos a traer a aplicarlo hoy a nuestro actuar, a ver si realmente nosotros hacemos un poquito de lo que ellos hacían. En el Antiguo Testamento, el papel, mi querido hermano, del Espíritu Santo era muy similar. No se lo llamaba Espíritu Santo, se lo llamaba Espíritu de Dios. Y algo interesante que hay que tener en cuenta es lo siguiente. En el Antiguo Testamento se menciona 37 veces el Espíritu de Dios. Y 67 veces se menciona el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Se menciona más veces que el amor, mi querido hermano. La palabra amor. La palabra amor, mis queridos hermanos, se menciona 280 veces en el Nuevo Testamento. Por supuesto, comprendemos el concepto de lo que es amor, ¿verdad? Es otra cosa diferente. A diferencia del dinero que se menciona en 2350 versículos, ¿verdad? ¿Por qué estos datos, estas estadísticas? Para que veamos la importancia del Espíritu. Siempre hablamos de Dios, siempre hablamos de Cristo, ¿verdad? Pero le damos importancia realmente al Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu que es la escalera, es la catapulta, es lo que nos comunica a Dios. Los hermanos del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, vivían una vida entregada, plena a Dios, con un temor reverente, a tal punto de que suplicaban que el Espíritu no se aparte de ellos. Independientemente de que hacían todas sus tareas, algunos reinaban, otros cosechaban, otros trabajaban, tenían todos sus trabajos normales. De igual manera, tenían ese temor reverente. Entonces, unos puntos interesantes para analizar en relación a lo que es el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Primeramente, el Espíritu de Dios hacía una obra de regeneración en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos, mis queridos hermanos, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, es un verso bastante conocido. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo.
Hoy en día nosotros sabemos que la gracia que recibimos es a través de Cristo y la salvación es eterna. Pero los hermanos de la fe anteriormente, mis queridos hermanos, ¿en qué estaba depositada su fe? La palabra dice de que los hermanos de la fe alcanzaron justicia por su fe, alcanzaron salvación por la fe que comprendían, porque llegaron a comprender y entender de que la promesa del Salvador iba a venir. Si nosotros leemos, mis hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 13, dice algo bastante fuerte y es tan triste, mis queridos hermanos, es tan triste porque los hermanos antiguos no pudieron alcanzar a ver lo que nosotros tenemos hoy manifestado en la Escritura. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Qué aceptaron con gusto? ¿Qué es lo que no recibieron? ¿Qué es lo que no vieron? La salvación a través de Cristo. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, regeneró la fe de las personas sin que ellos tengan acceso hoy en día a la palabra. Punto número 1. Hoy en día el Espíritu Santo regenera nuestras vidas, pero por supuesto, regenera nuestra mente para poder ser salvos, mis queridos hermanos. Segundo punto. En el Antiguo Testamento el Espíritu refrenaba el pecado. El Espíritu de Dios refrenaba el pecado. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu, una cosa es yo Dios, mi espíritu, en mayúscula, no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Refrenar el espíritu, refrenar la carne, perdón. Si nosotros vemos y analizamos, mis queridos hermanos, la historia del Antiguo Testamento era tajante, muy tajante era. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Cuando al final de los tiempos una creciente apostasía señalará la venida del juicio de Dios, el Espíritu Santo está atajando esa llegada, mi querido. Nosotros somos cubiertos con nuestra armadura, ¿verdad? La palabra dice, somos recubiertos con nuestra armadura. Pero encontramos en la palabra de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está refrenando eso. Segundo punto importante. Tercero, el Espíritu Santo capacita para el servicio. Hoy en día conocemos mucho de que el Espíritu Santo habla de los dones y los talentos, ¿verdad? En realidad, el Espíritu Santo nos capacita de diferentes tipos de dones, a cada uno. Así como en el Antiguo Testamento también lo hacía. ¿Para qué? Para el servicio de la obra. Entonces estamos hablando de tres cosas fundamentales. Tengamos en cuenta lo siguiente. La transformación del Espíritu Santo, la regeneración, perdón. El Espíritu Santo, el refrenamiento del pecado. Y el otro, la capacitación al servicio. ¿Dónde encontramos que el Espíritu Santo capacitaba? Porque por lo general, cuando hablamos del Espíritu, automáticamente viene a nuestra mente dones espirituales, ¿verdad? Enseñar, profetizar, predicar, expandir la palabra. Pero cuando hablamos de una acción, lo único que se nos viene a nuestra mente es el don de servicio, ¿verdad? Porque el don de servicio significa una acción física que yo puedo realizar. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 31, vamos a ver un ejemplo de Bezaleel, que fue una persona escogida por Dios. Y dice el texto, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente
a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza de toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Estaba dedicado, mis queridos hermanos, para el trabajo con el tabernáculo. O sea que el Espíritu Santo capacitaba a las personas en el Antiguo Testamento, así como capacitó al rey Saúl y capacitó al rey David también. ¿Cuál es la diferencia? Hasta el momento, todo muy relacionado, el actuar del Espíritu Santo del Antiguo Testamento con el del Nuevo. ¿Cuál es la diferencia hoy en día, mis queridos hermanos? Es la permanencia del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para que Dios pueda manifestar su obra y su nombre sea glorificado. Hoy en día la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo es? Hemos de seguro de responder eso. ¿Es permanente? ¿Es cada vez que leo mi Biblia? ¿Es cada vez que me congrego? ¿Acaso si estoy en una vida pecaminosa el Espíritu Santo mora en mí? ¿Acaso si no me congrego el Espíritu mora en mí? Cosa que hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos. Ahora bien, la permanencia del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento se daba para que la función sea específica. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vamos a ver que el Espíritu descendía sobre diferentes tipos de personas. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda ser liberado, pueda ser libertado. Ahora, atendamos lo siguiente. ¿Sobre quién descendió el Espíritu? Vamos a tomar 2 o 3 ejemplos. Primeramente, el Espíritu descendió sobre Josué. A ver si Sammy nos puede ayudar con el libro de Números. Libro de Números, capítulo 27, verso 18. Dice, el Señor respondió, toma Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. No se duerman, hermano. Es importante, no se duerman. ¿Sí? Es importante conocer esto, ¿sí? Es importante saber la historia. Primer personaje encontramos en Josué. Segundo, en el rey David. Dice 1 Samuel 16, 12 al 13. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor lo dijo, este es úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Y hay otros versículos también sobre Saúl. También descendió el Espíritu. Pero vamos a tenernos un segundo acá en el rey David. El Espíritu de Dios estaba en el rey David. Y cuando el Espíritu de Dios estaba sobre una persona, el favor de Dios estaba en esa persona. ¿Qué pasaba cuando el favor de Dios salía de esa persona? El rey David no quería eso. No quería que el Espíritu ni el favor de Dios salga de él. Recuerda, mi querido hermano, lo que dice el Salmo de David cuando David se arrepiente de su pecado. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, dice la Nueva Versión Internacional. Porque él comprendía y entendía de que si Dios apartaba de él, todo caía. No solamente su condición espiritual, todo su reino, todo. Mis queridos hermanos, ¿por qué tomamos como referencia estos personajes bíblicos? Conocemos la historia de David, conocemos la historia de Josué, conocemos la historia de Saúl. Y sabemos que así como hicieron lo bueno, también hicieron lo malo. Que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venga sobre una persona, eso no condice con su condición espiritual. Eso es relevante. El ejemplo, Sansón y Saúl.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba capacitado. ¿Para qué? Para que esa persona pueda realizar una obra específica. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Donde nosotros encontramos en el libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, es donde habla que el favor de Dios salió de Samuel. O sea, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Entonces, mis queridos hermanos, personajes que dedicaron su vida a la iglesia, dedicaron su vida al servicio, llevaron una vida entregada, comprometida al Señor, clamaban, se arrodillaban y se postraban por el temor de que el favor de Dios no salga de sus vidas. Porque el Espíritu de Dios venía sobre una persona a cumplir una función y luego se iba. Ahí tenemos el ejemplo de Sansón, que de chico nos enseña, ¿verdad? Sansón el poderoso, Sansón el fuerte. La palabra dice que el Espíritu descendía sobre Sansón y después de cumplir su propósito, se iba. Hoy en día, mis queridos hermanos, eso es diferente. Hoy en día el Espíritu Santo mora en nosotros. Espero que more en nosotros. Yo no sé si el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo nosotros vamos a poder saber eso? Vamos a ir viendo. Al poder ver la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, vemos que el actual era selectivo, a diferencia de hoy que mora en los corazones de cada uno de nosotros. El privilegio que tenemos, mis queridos hermanos, de que Dios mismo esté en nosotros hoy en día. Solamente esa pequeña frase nos debería poder arrodillarnos, llorar y clamar por su perdón 24 horas al día. Pasa que vivimos en una sociedad tan apurada, que estamos aquí para allá, de aquí para allá, que nos olvidamos de que la presencia del Creador del cielo y la tierra está en nosotros. Efesios capítulo 4, versos 30 al 32. Esto fue la pequeña introducción, mi querido hermano, para poder comprender y entender. Vamos a analizar esto rápidamente. El libro de Efesios capítulo 4, versos 30 al 32 dice lo siguiente. No hagan, ¿qué significa no hagan? Es una palabra imperativa. Anina peyapo, vamos a decir en guaraní, ¿verdad? No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos unos con los otros, perdónense así como Dios los perdonó a ustedes en medio de Cristo. Cuando hablamos de la palabra entristecer al Espíritu Santo, lo primero que se nos viene a nuestra mente, el pecado. Sí o sí hicimos algo mal, ¿verdad? Sí o sí llevamos una vida de no santificación, o sí no nos estamos congregando. Son las tres frases que siempre utilizamos. Una de las maneras donde dañamos más, mi querido hermano, el Espíritu Santo, es cuando somos indiferentes a Él. ¿A quién le gusta que uno sea indiferente? A nadie le gusta la indiferencia. El peor castigo que te pueden hacer a vos como persona es que sean indiferentes. Lo peor. ¿Verdad? Yo no le veo nada a mi señora acá. Me acuerdo una vez me comentó que sin permiso de su papá sacó el vehículo, un Peugeot, y chocaron, ¿verdad? Lo que más me dolió fue que mi papá no me habló por una semana. La indiferencia. La indiferencia es lo peor. Y mis queridos hermanos, nosotros hacemos eso con el Espíritu y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan ajetreados en todas las cosas, en todos los problemas. Así como está diciendo el pastor, pensamos en el almuerzo, lo que tenemos que pagar, que tenemos que ir acá, allá, y no meditamos lo suficiente. Mis queridos hermanos, contristar al Espíritu es afligirlo, es entristecerlo, es angustiarlo.
es causarle agravio, causarle dolor y tristeza, mi querido hermano. Y uno de los mayores problemas de los cristianos es cuando ignora al Espíritu Santo. Y la forma en que nosotros ignoramos es cuando dejamos de ¿qué? De buscar, de leer la palabra, de empaparnos en la palabra. Consideramos muchas veces que hacer el devocional diario es suficiente. No, nunca es suficiente estudiar la palabra, mi hermano. Siempre más, siempre más. Nunca terminamos de aprender. Al contrario, aprendemos cada día. Porque hoy podés leer la palabra, podés tener una enseñanza. De acá a un mes leer la misma palabra y tener otra enseñanza, mi querido hermano. El no buscar al Espíritu Santo todos los días, el no estar en una comunión permanente con Él, el no decirle, el no amarlo, el no desearlo y el no anhelarlo, habla mucho de lo que hay dentro de tu corazón. Y esto es algo personal. Eso es algo personal que cada uno hace. Yo no puedo saber cómo está tu relación con el Señor. Yo no puedo saber cómo está tu devocional o entrega. Pero lo que puedo decirte, mi querido hermano, en esta mañana, es que tomes el ejemplo de estas personas del Antiguo Testamento que que dieron una vida íntegra al Señor, independientemente a los problemas, a los defectos que tuvieron, pero tenían ese temor reverente, hasta tal punto de que suplicaban, arrastrados, que no pierdan el favor de Dios. Y hoy en día le tenemos a Dios acá. 24/7 le tenemos. 24/7. No contristar al Espíritu Santo, mis hermanos, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Para que suene un poco más pesada la carga, vamos a citar el siguiente ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo clavado en la cruz, ¿qué hizo Dios? Dios volvió su rostro. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre su hombro, que llevó todo el pecado de la humanidad. En esas 3 horas llevó todo el pecado, toda la ira de Dios, toda la ira de Dios. Les invito a que puedan estudiar la ira de Dios en el Antiguo Testamento y puedan comprender y entender. Todo eso fue llevado por Cristo. Murió, resucitó y nos dejó el Consolador. La palabra dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:19-20, porque no hago el bien que quiero. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de una persona preparada, una persona que pasó de ser perseguidor de cristianos a ser perseguido. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué tal nos cae eso, mi querido hermano? A nosotros, ¿verdad? A nosotros. Tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo, mi querido hermano. Estamos igualmente capacitados. Muchas veces hay una diferencia nomás. El estilo de vida que él llevaba era para la gloria de Dios. Muchas veces nuestro estilo de vida va para la gloria de Dios cuando puedo, o cuando tengo tiempo, o de acuerdo a mi estado de ánimo. Entristecer, mi querido hermano, el Espíritu Santo, lo único que va a hacer en nuestras vidas, nos va a restar bendición. Es lo único. Entristecemos al Espíritu Santo, no tenemos una buena relación y una comunicación con el Padre, y ahí empiezan a haber los problemas. Y los problemas los encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Cuando entristecemos al Espíritu, estamos apagando el Espíritu. Hay una imagen, no recuerdo si llegué a enviar al grupo, donde están 2 llamas. Una llama que se enciende, se apaga, grande. Y la otra llama que se mantiene constante. Nuestro espíritu debe ser una llama que se mantenga constantemente, no que se encienda por meras emociones. Nuestro espíritu, mi querido hermano, no es mero emocionalismo. No estoy diciendo que apaguemos el espíritu cuando sintamos venir a orar
postrados, arrodillados, clamemos, levantemos las manos, lloremos. ¿Cuántas veces escuchamos aquí personas que se quebraron de repente? Se quebraron, ¿por qué? Porque sienten una tristeza tan fuerte y el Espíritu el que está trabajando, mis queridos hermanos. Pero, ¿podemos nosotros como creyentes apagar el Espíritu Santo? Sí. Rápidamente, no me voy a extender, mis queridos hermanos, mucho. Vamos a ver 8 puntos cortitos. 8 maneras en las que yo puedo apagar el Espíritu Santo. Ahora, imagínense una hornalla que va a agarrar y de repente se apaga y no terminó de cocinar ese rico borí que vamos a comer. Imagínense eso. Punto número 1. Apagamos, mi querido hermano, el Espíritu Santo cuando confiamos en cualquier fuente que no sea el Espíritu Santo. Para cualquier cosa que hagamos en la vida y en el ministerio. Yo sé que muchos no van a admitir, pero más alguna vez se despertó y agarró y tuvo la tentación de leer el horóscopo, por ejemplo. ¿Qué dice el horóscopo hoy para mí? Ahora, a ver, ¿qué dice la buena suerte? Vamos a jugar la quiniela, vamos a jugar esto y aquello. El ser humano busca algo tangible para poder satisfacer su necesidad, y yo uso una palabra fuerte, para satisfacer su necesidad mórbica. Cuando hablamos de morbo no significa cosas malas nomás, es insatisfacción, mi querido hermano. Y apagamos el Espíritu cuando buscamos en cualquier otra cosa a lo que el Espíritu nos puede llenar. Si hoy en día, mi querido hermano, el Espíritu Santo no te llena, hay un problema. Arrodillate y pedile a Dios, Señor, sácame esto. Si yo no clamo, clama a mí, yo responderé, dice la palabra. Si yo no clamo, yo no le pido, Señor no te va a dar. No. Clama, clama. Punto número 2. Apagamos el Espíritu cuando disminuimos su personalidad y hablamos de Él como si fuera un poder abstracto o una fuente de energía divina. Con el respeto que se merecen muchos predicadores, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, el actual Espíritu Santo no se manifiesta cuando impone las manos y la persona se cae, por ejemplo. No dice la palabra eso. El Espíritu Santo no se manifiesta cuando en pleno culto de adoración empiezan a haber griteríos, movimientos. Mis queridos hermanos, la forma de acercarse al trono de gracia es de forma reverente. Y esa forma reverente no solamente tiene que ser en el templo, tiene que ser en el día a día. Punto número 3. Apagamos el Espíritu cada vez que suprimos el trabajo de impartir los dones en la iglesia. ¿Quién es el que distribuye los dones? El Espíritu Santo. El que nos capacita. No puedo yo venir como líder de iglesia y decir, no, eso no es tu don. O el pastor decir eso, no, no es tu don. El Espíritu es el que capacita, mis queridos hermanos. Lo que los líderes pueden hacer es guiar de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero no podemos nosotros apagar ese espíritu. Punto número... son 7 puntos, por no son 8. Punto número 4. Apagamos el espíritu cada vez que creamos en nuestras reuniones y en nuestro servicio de adoración algo espontáneo. ¿A qué me refiero con algo espontáneo, mis queridos hermanos? Dentro de lo que sería la estructura de la iglesia, dentro de lo que sería el culto de adoración, por así decirlo, muchas veces somos muy cuadrados. ¿En qué? En la forma de expresar adoración a Dios. Ojo, no estoy diciendo de hacer barullo. Vuelvo a reiterar, acerquémonos al trono de gracia con respeto. Pero muchas veces en mi ser quiere manifestarse, adorar a Dios arrodillado, adorar a Dios con mis ojos cerrados, adorar al Señor levantando las manos, adorar al Señor aplaudiendo. Siempre y cuando sea con respeto. Punto número 6. Y acá hay un tema bastante interesante, mis hermanos. Apagamos el espíritu cada vez que despreciamos las declaraciones proféticas.
Primera Tesalonicenses 5:20. ¿A qué se refiere declaraciones proféticas? No que venga una persona a profetizar algo, es lo que dice la palabra. Porque toda profecía ya fue escrita en la palabra. Cuando nosotros apagamos el espíritu, mis queridos hermanos, cuando nosotros no le damos la verdadera autoridad, el verdadero respeto y el verdadero respaldo a la palabra, estamos apagando. Penúltimo punto. El último. Apagamos el espíritu cada vez que disminuimos su actividad, que nos alerta y nos despierta a la gloriosa y majestuosa verdad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Apagamos el espíritu cada vez que no nos alimentamos de la palabra. Así de sencillo. ¿Quieres tener una vida entregada al Señor? ¿Quieres tener una vida consagrada? Alimentate. 24/7. Pero alimentate de la palabra. No hagas tu devocional en un devocional de 5 minutos nomás, rápidamente para arrancar el día. No hagas no digo que está mal, no es eso. No hagas tu devocional basado en libros de otra persona. No, estudia la palabra. Agarrar, tomar, leer la palabra, analizar. Y si no comprendes, Google, no entiendo. Pastor, ayúdame. Pero seamos personas proactivas, mis queridos hermanos. Y así como todos estos padres de la fe, todos estos buenos escritores, se tomaron el tiempo de sentar y analizar, ellos se enriquecieron. Así también tenemos que enriquecer nosotros. Perdón, ahora viene el último punto. Apagamos el espíritu cada vez que lo reprimimos. Apagamos el espíritu cada vez que atajamos los efectos sinceros de la adoración. Cuando hablamos de actuar del espíritu, tiene mucha relación con la adoración. Porque lastimosamente la adoración en los cultos se tergiversó tanto que es un barullo. Es un barullo, mi querido hermano. John Piper, un conocido pastor, escritor estadounidense, bautista, dijo lo siguiente, algo muy interesante. La vibrante plenitud del espíritu se desborda en expresiones apropiadas como cantar y hacer melodías del corazón al Señor. Vuelvo a leer. La vibrante plenitud del espíritu se desborda en expresiones apropiadas como cantar y hacer melodías del corazón al Señor. Como se dice vulgarmente, no encuentro fallo en su lógica. Dice algo que es reverente. La base bíblica de Efesios 5, 18 al 19. Y dice algo interesante. Y si no te gustan esas expresiones y te resistes, cruzas los brazos. No voy a hacer este tipo de cosas, no voy a cantar, no voy a aplaudir, no voy a levantar las manos. Soy reacio de eso y me endurezco. Lo único que estás consiguiendo, hermano, es apagar el espíritu. Si lo estás reprimiendo. Reprimir, mi querido hermano, el Espíritu Santo es no darle rienda suelta a que pueda hacer la obra de Dios en nuestra vida. Hermanos, para ir terminando. Al ser nosotros templo del Espíritu Santo, tenemos que darle la misma importancia que le daban los profetas que habíamos estudiado hace un rato, esa misma importancia, ese mismo estilo de vida, para poder vivir una vida con gozo, para que la tercera parte de la Trinidad que mora en nosotros, que es Dios mismo, pueda no entristecerse, no contristarse, no apagarse, sino que estemos preparados, firmes. Porque la palabra dice, cuando en ladrón en la noche vendrá el Señor y vendrá a buscar su iglesia. ¿Verdad? Decía un pastor en una de sus prédicas en estos días, yo quiero que me dé en pleno culto, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Quiero que me dé un infarto. Así me gustaría morir y que me vaya a la presencia del Señor. Porque me voy a ir con gozo. ¿Verdad? Muy extremista el pastor que dijo eso, ¿verdad? Pero estemos preparados, mi hermano. Estemos preparados cada día. Que podamos tener el mismo temor que tenían los profetas, en los cuales el Espíritu Santo no moraba como mora nosotros todo el tiempo, sino que vivía, que solamente venía
cada vez que era necesario. Y termino con esta frase, mi querido hermano. Roguemos al Señor que nos dé ese temor reverente, que podamos menguar la carne y vivificar el espíritu. No es fácil menguar la carne, es demasiado difícil. Solamente si vivificamos el espíritu, esa carne va a poder menguar, mis queridos hermanos. Si aún no tenés el Espíritu Santo, mi querido hermano, mi querido amigo, el día de hoy, hoy es el día. Mañana es tarde. Para Dios no hay un mañana, mis queridos hermanos. Hoy tiene que ser. Hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana el estudio de la palabra. No dejes para mañana tu vida consagrada. 36 años de mi vida pasaron así, volando, ¿verdad? De algunos mucho más rápido, ¿verdad? No sabemos lo que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. No sabemos. Hoy en día estamos bien. Al día siguiente nos puede dar una enfermedad, nos caemos. Nos podemos levantar. Pero el Señor nos pide hoy, mis queridos hermanos, que analicemos y comprendamos. Y que podamos entender y comprender realmente de que Dios mismo mora en vos. O sea, ese temor reverente, Dios mismo está morando en vos. No es un espíritu cualquiera, no es el espíritu que te acusa, no es solamente el espíritu que te acusa o que te dice, estás pecando, estás haciendo, no, es Dios mismo. La persona en la Trinidad es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Recuerden eso. Que el Señor les bendiga, que este mensaje, mis queridos hermanos, lo podamos llevar a nuestros corazones, lo podamos llevar presente. Y que el testimonio de los hermanos del Antiguo Testamento, que vivieron en una época muy complicada, muy difícil, sea de un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que vivir una vida entregada, a pesar y más allá de los problemas con los cuales nos podamos enfrentar. Amén. Que el Señor les bendiga.